Muy bien. Muchas gracias, Estela. Está con su esposo visitándonos en esta mañana. Agradecemos al Señor. Y esta canción justamente decía: sé que mi Redentor vive. Y agradecemos al Señor porque en esta mañana justamente venimos a celebrar esa redención, esa manifestación, la resurrección de nuestro amado Salvador. Viendo algunas noticias durante esta semana, había una noticia que decía cosas que pueden cambiar tu vida, cosas que pueden cambiar tu vida. Y leyendo algunas noticias y algunas informaciones, decía lo siguiente: cosas que pueden cambiar tu vida. Algunos decían 10 hábitos que pueden cambiar tu vida. Y decía: 1, leer. 2, hacer ejercicios. 3, levantarme temprano. 4, comer saludable. 5, tener un plan de vida. 6, tener un diario personal. 7, agradecer. 8, hacer listas con metas personales. 9, conocerme y aceptarme. Y por último, aprender a decir no. Aprender a decir no. 10 cosas que pueden ser buenas, hábitos que pueden ser buenos. Y después en la información en internet usted puede encontrar muchas cosas que ayudan a cambiar nuestra vida. Pero es interesante ver que la resurrección del Señor Jesús cambió la vida de los discípulos, cambió la vida de los apóstoles, cambió la vida de las personas. Los discípulos, los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús tan cerquita de Él, y que el Señor Jesús había padecido todos los sufrimientos antes de la cruz y luego había sido crucificado. Toda esta gente había quedado un poco desconcertada, había quedado un poco turbada, aún había quedado temerosa cuando el Señor Jesús murió. Y el Señor Jesús, después del tercer día, se presenta ante ellos y encontramos justamente que tenían miedo. Algo hemos visto en la cena del Señor. María Magdalena, la misma madre del Señor Jesús, que van allí al sepulcro, ven un ángel y lo que primero surge en su corazón es el miedo. Y así también en los discípulos. Hay temor, hay un sentido de duda en sus vidas. Y tan turbación, llega esto a sus corazones, que sabemos de Tomás en el registro bíblico. ¿Se acuerdan? Tomás, que se le había aparecido el Señor Jesús a sus discípulos,
pero no estaba Tomás. Entonces cuando viene Tomás, los discípulos le dicen, mira, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, allí en Mateo, bueno, en San Juan 20:25, Tomás dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. San Juan 20:25. Tal era la duda que había en Tomás, que todavía no había considerado la conmoción que estaba sucediendo con la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús luego se le presenta a Tomás, ¿recuerdan? Y Tomás lo ve al Señor y el Señor le dice, acá estoy, mira, poné tu mano en mi mano, a donde estuvieron los clavos, toca el lugar de mi costado donde atravesó la lanza, acá está, soy yo. Y Tomás es como que se rinde ante él y le dice, Señor mío y Dios mío. Y es interesante ver cómo la resurrección cambió la vida de los hombres y de las mujeres en este tiempo, en esta época. Y la pregunta que nos hacemos hoy como iglesia es, ¿qué significó la resurrección para la iglesia? Para la iglesia en sus comienzos. Pero también la pregunta es, ¿qué significa la resurrección hoy para mí, para mi vida? Justamente la canción que hemos escuchado decía, yo sé que mi Redentor está conmigo. Yo sé que Él vive y está en mí. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es justamente, ¿qué significa la resurrección para la iglesia? Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver que la resurrección es el fundamento de la iglesia. Número 2, la resurrección es el fundamento de la predicación de la iglesia. Y número 3, vamos a ver que la resurrección es el fundamento de la vida del creyente. Número 1, ¿qué significa la resurrección? Es el fundamento de la iglesia. Lo encontramos allí, si ustedes me acompañan, en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nuevamente Lucas, el escritor, está escribiendo y dice, Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y saben, en la resurrección podemos marcar
quizás algunos tiempos. El tiempo durante la resurrección, que fue cuando el Señor Jesús muere, está los 3 días en el sepulcro y es levantado, la piedra es corrida y los hombres, nosotros, los creyentes de la época, vienen a ver el sepulcro abierto. Ese primer periodo es durante la resurrección, que es un tema interesante en la palabra de Dios y de gran estudio para los teólogos también y para la iglesia. Luego está el periodo después de la resurrección, que es justamente después de los 3 días que el Señor resucita, hasta que el Señor Jesús es llevado arriba al cielo, que lo vemos acá en Hechos capítulo 1. Durante la resurrección, después de la resurrección, y después ver los hechos de la resurrección después de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Son 3 etapas diferentes de la resurrección. Acá nos encontramos en capítulo 1 describiendo ese tiempo que fue después de que el Señor Jesús se levanta, después de los 3 días, y se les aparece a los discípulos y a los creyentes y a los apóstoles 50 días hasta que viene el Espíritu Santo. Y acá Lucas dice que a quienes también, después de haber padecido, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Las pruebas que presentó el Señor Jesús de su resurrección fueron indubitables. Esa palabra indubitables en griego significa una señal segura, una prueba positiva. Alguien que no podía dar marcha atrás en su mente y en lo que veía acerca de que era el Señor Jesús. Eran pruebas indubitables, lo habían visto, habían estado con Él, podían tocarlo, podían comer con Él, estuvieron con Él, con el Señor Jesús. Pruebas indubitables. Y es interesante porque también dice acá, apareciéndoseles durante 40 días, que es el periodo que les digo que estamos viendo, 50 días desde que el Señor Jesús es levantado del sepulcro hasta que viene el Espíritu Santo, día de Pentecostés. Dice, apareciéndoseles. Y allí la palabra es justamente exhibir, presentándose, mirarlo fijamente. Justamente la palabra es una palabra que se emplea mucho en óptica, en la óptica. Es mirarlo. Y los discípulos, los apóstoles y la gente de allí quedaron deslumbrados, asombrados, pero también quedaron seguros de que era el Señor Jesús. Es el fundamento de los apóstoles, la resurrección, y es el fundamento de la iglesia. En Hechos, capítulo 2, versículo 31, dice que, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Esta es la predicación de Pedro. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y acá encontramos el fundamento
profético escritural de la resurrección del Señor Jesús, porque ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que Él iba a padecer la muerte, pero que su alma no iba a haber corrupción. Es decir, iba a ser levantado en un cuerpo glorificado y no iba a pasar por el proceso que todos pasamos después de la muerte, la corrupción de nuestro cuerpo. Él fue glorificado, nuestro amado Salvador, y se presentó al Padre y se presentó a los discípulos, resucitado. Es el fundamento profético escritural, y como lo encontramos en muchos versículos en el Antiguo Testamento, en Salmo 16, en Isaías 53, en Oseas capítulo 13, hablando acerca de la resurrección del Señor. Pero también encontramos en Mateo 28, encontramos el fundamento de nuestra fe. Ese fundamento de la Iglesia que se basa en la resurrección de nuestro amado Salvador. Encontramos en Mateo 28 que el Señor Jesús se presenta resucitado a los discípulos y a los apóstoles. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y acá el Señor Jesús se presenta justamente como el que tiene la potestad sobre todas las cosas. Es la autoridad de aquel que es cabeza. Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesús resucitado, presentándose como aquel que es autoridad y cabeza de la iglesia, y va delante nuestro, dirigiendo a la iglesia, dirigiendo a sus santos y dirigiendo la obra de Dios en este mundo. Le empezó en aquellos días, la continuó y la continúa hoy y la continuará hasta que Él venga a buscarnos. Es la autoridad de la cabeza, pero también encontramos acá el plan del Señor Jesús. Haced discípulos, id por todas las naciones, predicad el Evangelio bautizándolos, enseñándoles, bautizándolos. Es el plan que la autoridad, la cabeza está dando para la iglesia de hoy, que es el plan que el Señor tiene y el plan que debemos tener nosotros. Acá está nuestra vida, acá está nuestro corazón, acá está lo que debemos hacer nosotros mientras trabajamos, mientras asistimos a la escuela, a la universidad, mientras estamos en nuestras casas. Está acá lo que hay que hacer: hacer discípulos. Y pensar que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país y todas las naciones. Pero también encontramos acá no solamente la potestad de Cristo, el plan de Cristo para su iglesia, sino también el pastoreo de Cristo. Porque dice: yo estoy con vosotros todos los días, todos los días.
Es el pastor que está con nosotros, con su iglesia, con usted y conmigo, que nos acompaña en todo momento. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida está el Señor ahí. Los discípulos pasaron por persecuciones, los apóstoles y los primeros cristianos, persecuciones tan grandes, pero el Señor estaba allí. No escapaba a su plan y a su meta y a su iglesia en este mundo. Qué hermoso es poder encontrar al Señor Jesús cada día de nuestras vidas. Es el pastor que me está pastoreando, al cual yo le hablo, oro, busco la guía de Él y Él está conmigo y está hablándome y trae su palabra confortando mi corazón. ¿Qué significa la resurrección para la iglesia? Es el fundamento de la iglesia, pero también es el fundamento de la predicación de la iglesia. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, hablándoles ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Era el tema de la predicación de los hermanos, que el Señor Jesús había muerto, pero había resucitado. Y cuando predicamos el Evangelio, no predicamos un Evangelio muerto, es un Evangelio vivo, porque allí está el Señor Jesús, resucitado, apoyando ese mensaje. Y lo encontramos en unos versículos más adelante. Si ustedes se fijan, capítulo 4, versículo 33. 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, y podemos subrayar esa palabrita, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cuando predicamos el Evangelio es poder de Dios. Es algo vivo. Es algo que viene del cielo. Es el Señor Jesús resucitado, hablando por medio nuestro. Porque su evangelio es poder y porque su palabra es viva, que trae vida y que da vida a aquel que cree. Es el fundamento de la predicación de la iglesia, la resurrección. Pero por último, vamos a ver también, como dijimos, que es el fundamento de la vida del creyente. Los creyentes no quedaron lo mismo. Sus vidas cambiaron al ver al Señor Jesús resucitado. Miren, el apóstol Pablo, recuerdan que en Hechos capítulo 9 creyó en Jesús. Él vio al Señor Jesús resucitado. Y su vida cambió. Tan es así que en el libro de Filipenses capítulo 3, ya el apóstol Pablo había pasado por muchos
por muchas cárceles, por mucho andar en su vida cristiana, y ya al final de su vida, en Filipenses capítulo 3, el apóstol, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y acá nos habla acerca de el poder de su resurrección. Es un versículo difícil de explicar y que hay que explicar mucho. Pero quizás haciendo cortita esta explicación, lo que el apóstol Pablo nos está mostrando acá es que él estaba conociendo al Señor Jesús, dice, a fin de conocerle, pero no es un conocimiento en el cual vemos a alguien y lo conocemos, sino que es un conocimiento en profundidad. El estar compartiendo día a día con esa persona de tal manera que la conocemos en su totalidad. Esa es la palabra, a fin de conocerle. Lo que Pablo estaba diciendo, yo quiero conocerle cada día más al Señor Jesús y el poder de su resurrección. ¿Alguna vez? Bueno, sí, creo que sí. ¿Hemos estado enfermos? Sí, todos, ¿no? Casi todos. Pero me acuerdo cuando estuve coronavirus, hace un tiempito atrás, cuando uno está enfermo, cuando uno está con fiebre, cuando uno está en cama, estamos acostados. Y la enfermedad avanza. Yo me acuerdo la primera vez que tuve coronavirus, tirité tanto esa noche, desde las 12 de la noche, Marisa estaba durmiendo y yo empecé con fiebre, hasta las 3 de la mañana estuve tiritando, Marisa no se despertaba. Pero cuando estamos enfermos, estamos en cama, podemos decir, agotados, exhaustos, estamos mal, que hasta a veces levantarnos de la cama es un esfuerzo. No sé si les pasó alguna vez, estando tan enfermos, que nos sentimos tan débiles, que levantarnos de la cama es un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Justamente resurrección significa levantarse. E imaginémonos que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Si a nosotros a veces nos cuesta levantarnos cuando estamos enfermos, Él se levantó de entre los muertos. Podemos decir, reconstituyó todas las células de su cuerpo, todo su sistema nervioso, su sistema respiratorio, reconstituyó todo su sistema circulatorio, pero no en un cuerpo que conocemos, sino en un cuerpo glorificado. Él resucitó, se levantó de los muertos. Y Pablo está diciendo, yo quiero vivir en ese poder que levantó el Señor Jesús de entre los muertos, que es nada menos que el poder de Dios. Es el poder de Dios actuando y obrando en nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, acá nosotros, como iglesia de Dios, debemos identificar nuestras debilidades, debemos identificar nuestras enfermedades y debemos ser humildes y decir, Señor, no puedo más, necesito de tu poder.
ese poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, es el poder que quiere estar viviendo en cada una de nuestras vidas y debemos rendirnos a Él. Miren lo que dice Efesios, y ya estamos terminando, Efesios capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo habla, enseña, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y enseña cosas tan profundas. Dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza, Efesios 1, 19, de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y acá se nombra la palabra poder 3 veces. Y les dejo este versículo para que lo analicen ustedes en sus casas. Pero en síntesis, es vivir la vida cristiana en el poder de la resurrección. Es el mismo poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Es el poder que debe obrar en usted y en mí. ¿Qué significó la resurrección para la iglesia? ¿Y qué significa la resurrección para la iglesia hoy? Es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de la predicación de la iglesia, el Cristo vivo y resucitado, y es el fundamento de la vida del creyente, porque cada uno de nosotros debemos vivir en el poder del Señor Jesús. El mismo poder que le levantó de la tumba. Recuerdo, para cerrar, el saludo de los creyentes en los comienzos de la iglesia. ¿Se acuerdan? Maranata, el Señor viene. ¿Por qué? Porque le habían visto, algunos ya no le habían visto, pero estaban viviendo al Señor Jesús en sus vidas, de tal manera que la vida del Señor Jesús se reproducía en ellos. Y decía Maranata, sí, el Señor viene, porque está viviendo en mi vida y nos viene a buscar. Y que pueda ser también este sentir en cada uno de nosotros, en este domingo, pensando el domingo de la resurrección, un domingo glorioso, un domingo asombroso, que como pueblo de Dios y como hijo de Dios hemos de disfrutar de ese poder de la resurrección, también poder decir Maranata. El Señor viene porque el Señor está vivo. Vamos a orar agradeciendo al Señor por este tiempo y alabando a Dios por la gloriosa resurrección.